bienvenidos al Instituto Superarte. Estamos dando inicio a la segunda parte de la lección 5 de carácter y conducta cristiana. En la primera parte estuvimos hablando de la importancia de las palabras, de la lengua, lo que decimos. Y en esta segunda parte estaremos hablando de la importancia de las obras, de las acciones, de aquello que hacemos. Pero ustedes me dirán seguramente que el cristiano es salvo por la fe y no por las obras. Y esto es absolutamente cierto. La gracia de Dios hace que solamente con aceptar a Jesús en mi corazón soy salvo. Pero yo te voy a dar un consejo en esta clase, y es que si querés conocer a este Dios al cual adoramos, si querés conocer más de este Dios al cual servimos, no tomes algunos versículos de la Biblia. Necesitamos conocer el espíritu que está atrás de cada versículo. Para eso tenemos que tomar la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia es importante y a través de eso vamos a entender el espíritu que está moviendo atrás de cada versículo. Entonces, cuando decimos que la salvación es por fe, es 100% cierto. Pero Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, dice algo muy importante, que la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decirnos acá Santiago? Que yo a través de mis obras, de mis hechos y de mis acciones, tengo que gritar y proclamar a los cuatro vientos la realidad práctica de esta fe que yo creo. Si yo no logro con mis acciones y mis obras avalar esta fe, entonces lo que estamos siguiendo es una religión solamente. Pero yo sé que vos y yo estamos queriendo mucho más de Dios. Lo que queremos es una forma de vida, un estilo de vida. Por eso es tan importante las acciones, las obras que realizamos. Ahora, la palabra nos dice que las obras, igual que las palabras, pueden ser de maldición o pueden ser de bendición. ¿Cuáles serían esas obras que son maldición? Las que son en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, la que no viene de la sabiduría del cielo, sino esa sabiduría carnal y también diabólica. ¿Cómo podemos realizar obras en esta sabiduría que no bendicen a Dios? Bueno, yo te voy a dar 3 características que tiene estas acciones. Lo primero, las acciones que están hechas en la carne son egoístas. ¿Por qué? Bueno, porque pensamos en nuestro propio bien, que me da beneficio, que me da placer, y en función de eso yo actúo, pensando siempre en mí en primera persona. Tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia de alguien que se movía en esta sabiduría, y es Jacob. Los primeros años de su vida, Jacob, las decisiones que tomó fueron absolutamente egoístas. Él quería la bendición de Dios, él quería la primogenitura y engañó, usó artimañas, mentiras, disfraces, todo un bagaje de decisiones y de acciones que demuestran que él quería algo en el tiempo que él lo quería, a la manera que él quería, sin medir ninguna consecuencia. Siempre que hablamos de la historia de la primogenitura, al que criticamos bastante es a Esaú, ¿verdad? Pero también si miramos a Jacob, vemos que él se estaba moviendo en una sabiduría absolutamente humana. No le importó el efecto que esto provocaría en los demás, en su hermano, en su padre y hasta en su madre, porque la consecuencia de esas acciones lo llevó a tener que escaparse, tuvo que huir porque si no Esaú lo mataba. Evidentemente, Dios tuvo que hacer un trabajo muy delicado con el carácter de Jacob, que se movía a través de todo este yo y de todo este egoísmo. Lo fue puliendo y conocemos la historia de cómo tuvo que ir a vivir con su tío Labán para conseguir a su amada Raquel. Trabajó 7 años y después no le dieron a Raquel, le dieron a Lea, así que tuvo que trabajar 7 años más para poder casarse con el amor de su vida. Evidentemente empezó como a cobrar de su misma moneda, engaños y mentiras. Dios estaba trabajando con él. Pero hay algo más en esta sabiduría carnal que a veces nos movemos, las acciones que realizamos. Y es que además, la persona que se mueve en esta sabiduría, difícilmente sus acciones coinciden con sus palabras. Porque como lo que siguen es una religión, probablemente hablen
del amor de Dios, probablemente hablen de los valores cristianos, pero en su día a día podemos ver que no obran de esa manera. Van a tener situaciones de gente en necesidad, de enfermos, de personas que están necesitando alguna palabra de consuelo, y ellos van a ser incapaces de realizarlo. ¿Por qué? Porque sus palabras no están coincidiendo con su vida. Entonces se olvidan de algo muy importante, que las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras. Vos podrás hablarle a muchas personas del amor de Dios, pero ellas lo que van a recordar es el día que estuvieron en dificultad y vos los fuiste a cuidar en un hospital, que vos fuiste y les supliste alimentos para que sus hijos no pasen hambre. Las acciones es lo que va a quedar como el recuerdo en su memoria. Y ni que hablar de tus hijos. ¿Cuál es el legado que le vas a dejar? Probablemente le hablas mucho de Dios, pero ellos van a ver tu accionar en tu casa, allí en lo privado donde nadie te ve. ¿Cómo reaccionás frente a esta pandemia? ¿Cómo reaccionás frente a la injusticia? ¿Cómo reaccionás a diferentes circunstancias? Tu vida, tu accionar es el legado que le vas a dejar más que tus palabras. Y vemos que hay una tercera situación en la que muchos cristianos se equivocan y usan su humanidad para resolver situaciones. Es cuando queremos adelantarnos al proceso de Dios. Lo quiero manejar a mi manera. No dejo mis tiempos en las manos de Dios y mucho menos las formas. Hay un ejemplo en la Biblia muy claro de esto y es la vida de Saúl. Saúl no lograba entender que el plan de Dios era perfecto. El profeta Samuel le decía en detalle cómo tenía que obrar, pero Saúl lo hacía a su manera. En la última oportunidad, cuando ya la gota rebalsó el vaso, lo encontramos a Saúl, que tenía que ir a la batalla, pero para eso había que hacer un holocausto, un sacrificio. ¿Quién lo hacía? El profeta, Samuel, pero él no pudo esperar. No pudo esperar. Parecía que el pueblo se le desbandaba, los soldados se le iban y el sacrificio lo hizo Saúl. Cuando llega Samuel, ¿qué le dice? ¡Ay, insensato! ¿Qué hiciste? Porque una vez más, él se manejó en sus tiempos y a su manera, pensando que podía de esta manera resolver el problema mejor que como lo haría Dios. ¿Él qué quería? El reconocimiento del pueblo, él no quería perder popularidad y dijo inmediatamente: lo que pasa que el pueblo me presionó, lo que pasa que temí que los soldados se iban a ir, y no temió que lo que estaba perdiendo era el favor de Dios sobre su vida, porque esta sabiduría humana, carnal, no visualiza que el plan de Dios siempre va a ser mejor que el nuestro. ¿Y qué le costó? El reino. ¿Y qué le costó? El favor de Dios sobre su vida. Terrible, pero es este accionar en nuestra carne que siempre tiene consecuencias nefastas. Pero, en cambio, aquel que acciona en el Espíritu, aquel que realmente busca la sabiduría que viene del cielo antes de accionar, es una persona que en primera instancia el egoísmo ya no está en su vida. Va a pensar siempre que cada accionar va a tener una consecuencia sobre el otro, sobre su semejante. Y va a tratar que su acción bendiga, que su obra esté siendo a favor de las otras personas, como el modelo que nos dejó Jesús. ¿Él qué dejó? Él dejó el cielo, dejó la gloria, se hizo hombre y además fue a morir en la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Él pensó antes en nosotros que en su propia comodidad. Es el ejemplo que nos dejó. La sabiduría que viene de lo alto nos lleva a amar al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos, y actuar con el otro como nos gustaría que actúen con nosotros. Pero además, la persona que tiene esta sabiduría de lo alto, que se mueve a través del Espíritu, no vas a encontrar nunca contradicción en sus obras con sus palabras. Vas a encontrar que todo lo contrario. Es una persona confiable, una persona comprometida, una persona que cuando te dice yo voy a estar en tal lugar a tal hora, allí va a estar. Una persona que te dice contá conmigo para esto y vos sabés que allí va a estar. Sus palabras y sus obras, ¿no?, están coincidiendo. Hay una integridad. Es una persona que cumple con sus deudas. Es una persona que en su familia saben que pueden contar con ella.
es una persona que en su trabajo sabe que es responsable. No va a haber contradicción porque busca todo el tiempo estar en comunión con la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre ¿a qué nos lleva? A ser responsables, comprometidos, que los valores que predicamos son los primeros que practicamos. Y por último, una persona que tiene esta sabiduría de lo alto va a estar siempre en esa comunión de decir, busco en oración antes de accionar. Porque su motivación es hacer el deleite del Padre. Entonces nunca va a accionar sin antes consultar qué es lo que Dios quiere que hagamos, en qué tiempo quiere Dios que lo hagamos. No se va a mover por impulsos humanos, sino que va a buscar la dirección de Dios. Y para cerrar esta charla, quiero que leamos un segundito aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13, que dice así: ¿Quién es sabio y entendido? Entre nosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Con su buena conducta tenemos que mostrar la fe en la que creemos, la fe en la que profesamos. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es tan clara la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos que nuestras obras respalden nuestra fe. Necesitamos que la gente crea en Cristo por el testimonio, no tanto de lo que hablamos, sino porque nuestros hechos y nuestra conducta respaldan lo que hablamos, ¿sí? No tiene que haber contradicción. ¿Cómo puedo yo ser de una manera en la iglesia y ser de otra manera en mi hogar, ¿no? ¿Cuántos hijos a veces se desilusionan porque dicen, mis padres en la iglesia alaban a Dios, pero acá en casa la situación es otra? Veamos en nuestro corazón, ¿no? Si realmente nuestras obras están dando también adoración a Dios. Nuestras obras deben dar gloria a Dios, no solo nuestras palabras. Y entonces tendremos su favor y su bendición en todo lo que emprendamos. Dios los bendiga, que pueda esta palabra edificar sus vidas para que su carácter, igual que el de Jacob, finalmente sea moldeado. Él terminó los últimos años de su vida realmente casi ingenuo era ante los hechos que sus propios hijos van a vender a José como esclavo y a él le cuentan que un lobo lo mató y él lo creyó. Un hombre que había sido engañador ahora terminó siendo casi un niño por la transformación del Espíritu Santo. Dios te bendiga, nos encontramos en una próxima charla. No te olvides de los trabajos prácticos al Instituto Superarte. Hasta la próxima.